Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión me voy al United Kingdom, así es, al famoso Reino Unido, para tratar un tema muy interesante en lo que se refiere a las elecciones que hubo en ese país, o mejor dicho, ese conjunto de países. Ya explicaré por qué. Las nuevas elecciones para escoger el nuevo primer ministro y qué partido sería el nuevo partido gobernante en el Reino Unido, que por su nombre, como su nombre lo dice, es un reino que complementa o está integrado por la unión de varias naciones. Es decir, el Reino Unido es la unión de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Recordemos que hay dos Irlandas, pero Irlanda del Norte es la que integra el Reino Unido, y la otra, que sería como una Irlanda del Sur, cuyo nombre oficial en realidad es República de Irlanda, no forma parte del Reino Unido. Esos cuatro países, Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, integran el United Kingdom, en inglés Reino Unido. Y es que los tres grandes temas que dividen a los británicos son los siguientes. Según una información publicada por la BBC Mundo, muchas voces, muchas posiciones. Por primera vez en la historia de las elecciones británicas, este año, los líderes de 7 partidos diferentes participaron en un debate televisivo. Y es que esta elección o estas elecciones han sido las más reñidas en la historia de el Reino Unido, unas elecciones reñidas en las cuales no se sabía quién iba a ganar, a pesar de que ya pasaron y que, por cierto, ganó el primer ministro británico, quien era antes de las elecciones también primer ministro británico, David Cameron, miembro del Partido Conservador. Y es que ese fue el partido que ganó las elecciones, pero hay que aquí primero conocer cuáles son los temas que dividen a los británicos. ¿Qué piensa ahora el primer ministro David Cameron para el Reino Unido? ¿Qué proyectos trae? ¿Cómo puede ahora solucionar el problema de la inmigración, la integración con la Unión Europea, el nacionalismo escocés? ¿Cómo va a afectar eso al pueblo del Reino Unido, a los ingleses, a los galeses, a los escoceses, a los norirlandeses? ¿Cómo va a afectar al pueblo? ¿Y qué se puede hacer para que esto se dé? ¿Y cómo se pueden solucionar los problemas que existen actualmente en la política británica para hacer del Reino Unido una nación? Porque al fin y al cabo es una sola nación, es una mega nación que tenga mucho más peso en el mundo. Todo eso lo sabrán a continuación. Y es que, según la BBC, han sido descritos como unos comicios históricos y una de las elecciones más reñidas en la historia reciente de Reino Unido. Y no solo porque las encuestas no le dan una clara ventaja a los tradicionalmente dominantes conservadores y laboristas, que son los dos partidos dominantes en la política británica, así como lo son el PSV y la Mesa de la Unidad en Venezuela. Un ejemplo para ponerlo en contexto: los oficialistas, que en Venezuela es el PSV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, y la oposición, que es la Mesa de la Unidad. Bueno, en el Reino Unido, de Inglaterra y los demás países que integran al Reino Unido, el oficialismo es el Partido Conservador y la oposición es el Partido de los Laboristas. En inglés, Conservative Party, el Partido de los Conservadores o Partido Conservador o Conservativo, y el Labour Party, el Partido de los Laboristas. Nunca tantos otros partidos habían aspirado a jugar un papel clave en la conformación del gobierno de coalición que anticipan todos los analistas. Y esto es otro tema a tratar. Y es que se pide un gobierno de coalición. ¿Cómo? ¿De qué forma? Con una coalición, es decir, una unión entre todos los partidos: el partido de los laboristas, el partido de los conservadores, el partido anti-europeo. Y el problema aquí es que la unión de todos esos partidos, de los 7 partidos, puede exacerbar las diferencias políticas y las diferencias en el tema de tratar la política económica y la política social en el Reino Unido, lo que hace que la diferencia y la disidencia entre uno y otro sea tan grande que no haya un consenso en el que se puedan poner de acuerdo para hacer política. Y es que un gobierno de coalición es realmente muy difícil, porque requiere que haya mucha tolerancia, que haya mucha aceptación a las ideas del otro, pero que haya también una forma en que se pueda llegar a una conclusión entre tantas diferencias y que se pueda alcanzar un punto en el que converjan todos los partidos. Y es que eso es lo que anticipaban los analistas políticos, pero el gran elector del último parlamento, el Partido Liberal Demócrata, ha perdido terreno, por lo que el Partido de la Independencia de Reino Unido, el United Kingdom Independence Party, el UKIP o UKIP,
y el Partido Nacional Escocés, Scottish National Party, SNP, también podrían resultar claves a la hora de definir al próximo primer ministro. Esto es información que se publicó antes de las elecciones para entender qué esperaban los británicos en todo esto. Y la campaña también le dio una oportunidad inédita para hacer oír sus voces y planteamientos al Partido Verde y el Plaid Cymru, que es el partido de Gales, en galés, el nombre de ese partido. Se trata, por lo tanto, de unas elecciones que no pueden describirse como polarizadas. Es decir, la gente apoya, hay mucho apoyo tanto en el Partido de los Trabajadores, el Partido Conservativo, pero no es que haya una polarización entre un partido y otro, sino que también la gente apoya a los demás partidos, en especial el partido antieuropeo, que es el United Kingdom Independence Party, que es el partido de la independencia del Reino Unido. Hay quienes quieren que el Reino Unido tenga una independencia en la que lógicamente no se involucre con la Unión Europea, pero es que el conservadurismo de David Cameron, del actual primer ministro, es lo que hace que se exacerben las intenciones de hacer que el Reino Unido forme parte de la Unión Europea, porque es un conservador, es decir, está muy dispuesto a la economía del libre mercado, a lo tradicional en la política, y es por ello que quiere integrarse a la Unión Europea, a pesar de que haya un partido que no quiera que eso se dé, que es el Partido de la Independencia del Reino Unido. Y es que lo que no significa que no haya temas que dividan claramente al electorado británico. BBC Mundo identificó los tres principales temas que dividen a los británicos. El primero es el crecimiento económico. ¿Cómo y para quién? La del Reino Unido fue una de las economías de más rápido crecimiento del mundo desarrollado el año pasado, pero eso tampoco es mucho, ni ha liberado a los británicos de cierta ansiedad. La tasa de empleo ha estado creciendo, pero fue solo hasta hace muy poco que los salarios también empezaron a crecer más rápido que la inflación. Esto es algo muy bueno, es una noticia muy buena para la economía de todo país, y varios reportes indican que a mucha gente también le gustaría poder trabajar más. Y es que el crecimiento económico en el primer trimestre de 2015 fue el más lento de los últimos 2 años en el Reino Unido. Aquí es donde viene lo malo, y aunque durante su gestión el gobierno conservador logró recortar el déficit público, es decir, aquella situación en la que se gasta mucho más en la inversión pública que lo que se ingresa, en aproximadamente un tercio. El pago de intereses y los costos cada vez mayores de los servicios sociales significan que ha tenido que prestar más dinero de lo que esperaba. Esto obliga al Reino Unido a endeudarse, y hay un déficit público muy notorio porque tiene que invertir más en lo social, pero esto también le resta dinero para invertir en lo que se refiere a la creación de empleos, porque para crear empleos se tienen que crear oportunidades de trabajo, y para crear oportunidades de trabajo se tiene que reactivar la producción, tiene que haber una producción más alta, y eso se logra inyectando más dinero a la economía para que se importen insumos que permitan la producción, y al haber más producción habrá más vacantes de trabajo, y esto hará que se cree una oferta de empleo. Así las cosas, las diferentes visiones sobre reducción del déficit y crecimiento económico serán sin duda una de las claves de la elección. Y en ese sentido los británicos en cierta forma continúan divididos en dos grandes campos, aunque entre un extremo y otro haya muchas tonalidades de gris. Por un lado están aquellos que creen que acabar con el déficit es prioritario y que le corresponde al sector privado liderar el camino de la recuperación, con todo lo que ello implica en materia tributaria y flexibilidad del mercado laboral. Esto quiere decir que David Cameron, al ser un conservador, realmente está muy ligado a lo que se refiere al sector público. Es decir, un conservador apoya al sector público, pero aquí es que se tiene que acabar con el déficit, y esto quiere decir que le corresponde al sector privado liderar el camino de la recuperación, como lo dice el artículo de la BBC. Es decir, tiene que haber una recuperación económica, el sector privado tiene que compensar lo que el sector público no logró, pero para ello tiene que verse sometida a consecuencias en materia tributaria y flexibilidad del mercado laboral. Es decir, que haya una oferta alta en el mercado laboral para que haya ofertas de empleo en el sector privado, y al haber más empleo aumenta la producción, y al aumentar la producción se puede acabar con el déficit porque es más dinero que el sector privado obtiene, y al obtenerlo puede contribuir más a la economía del país y se puede reducir el déficit. Por el otro están los británicos que creen que se favorecería un rol más activo para el Estado vía mayor inversión pública y regulación, y que aceptarían también una reducción del déficit más gradual y con vía mayores impuestos, aunque no todos coincidan en cuáles o para quién. Es decir, se quiere aumentar los impuestos,
para que de esa forma haya más dinero para el Estado y pueda exacerbar y aumentar la inversión pública, pero regulando la inversión pública. El problema aquí es que algunos dicen que a quienes se les va a cobrar impuestos, es decir, es algo similar a lo que sucede en Chile. En Chile se les quiere cobrar más impuestos a los que tienen más, es decir, a los que tienen más dinero para que contribuyan con los que menos tienen. El que tiene más debe pagar más impuestos. Eso es lo que se querría en el Reino Unido, es decir, si hay dudas de para quién sería ese aumento de impuestos, yo personalmente creo que sería para los que tienen más, es decir, para aquellos que tienen un nivel económico alto, para las empresas privadas, para las transnacionales, para todos los que tienen más tienen que pagar más impuestos para contribuir con los que menos tienen. ¿Cómo? Dándole más dinero al Estado, por supuesto, por ley, que lo contempla la ley, el pago de impuestos para aumentar la inversión pública, pero también para aumentar la política de infraestructura, la política social, crear más vivienda, crear mayores empleos y de esa forma hacer que la economía crezca. En cierta forma, la división política más antigua del mundo es esta, la de los laboristas y los conservadores en el Reino Unido, pero sigue siendo una división fundamental. El otro tema, el segundo, es el de los servicios públicos y el futuro del Sistema Nacional de Salud, que en el Reino Unido se conoce como National Health System en inglés. La otra cara de la discusión sobre austeridad es su impacto sobre los servicios públicos. Austeridad quiere decir recortar el gasto público. Son políticas que toma un gobierno cuando tiene que recortar el gasto público para ahorrar más dinero que necesita para otras prioridades. Y ese es otro evidente motivo de división entre votantes y políticos del Reino Unido. Es decir, el problema aquí es que los servicios públicos se ven afectados porque el gobierno al tener menos gasto público, los servicios públicos se afectan. Los servicios públicos como la electricidad y el agua, al no ser compensados por la inversión del Estado porque se está ahorrando dinero por esta política de austeridad, los servicios públicos disminuyen en calidad. Y al disminuir en calidad, esto genera un descontento social de los votantes y esto obviamente desfavorece a los políticos del Partido Conservador. Aunque, al menos en discurso, todos parecen estar de acuerdo en una cosa: la protección del mítico National Health System, el Sistema Nacional de Salud, que es un asunto prioritario. Y es que, como todos decimos, la salud es lo primero y no se debe descuidar a un sistema nacional de salud independientemente del país que sea. Es decir, es la salud, es la vida humana de lo que estamos hablando aquí. Y es por ello que se tiene que cuidar el Sistema Nacional de Salud, no solamente del Reino Unido, sino también de otros países, y no escatimar en dinero, es decir, no ahorrarse dinero para costear el Sistema Nacional de Salud. Se puede tomar medidas de austeridad para el gasto público, para el tema de la construcción de viviendas, también para el tema de los servicios públicos como el agua y la electricidad, pero no para algo tan importante como la salud, a pesar de que lo demás también sea importante. Y es que casi todos los partidos coinciden en que los servicios de salud deben ser gratuitos en el punto de entrega y prometen más recursos, pero su alcance y cobertura es objeto de otra discusión. Y es que el problema es evidente. En los últimos 60 años, el énfasis del Sistema Nacional de Salud ha pasado de dedicarse casi exclusivamente a curar enfermedades a administrar también padecimientos, como por ejemplo la demencia, que no tienen cura y requieren de años de atención. Al requerir de tantos años de atención, esto le genera un gasto mucho mayor al Sistema Nacional de Salud porque tienen que cubrir todo el tratamiento. Esto hace que aumenten los costos. Al aumentar los costos, hay gente que tiene menor capacidad para costear esto y por ello se pide que la salud en el Reino Unido sea gratis. Esto ha disparado los costos y obliga a buscar soluciones y de forma indirecta también ha puesto más presión sobre otros servicios públicos. ¿Por qué? Porque la gente, al ver que no puede costear el Sistema Nacional de Salud por los altos costos que tienen, esto también pone presión en los demás servicios públicos como lo son el agua, la electricidad, también la telefonía. ¿Por qué? Porque la gente, al ver que aumenta el gasto público en salud, tiene que también tratar de escatimar en caso de que aumenten los demás servicios públicos. Entonces, al aumentar la salud, también aumentan los demás servicios públicos y la gente tiene que ahorrar y también saber cómo administrar el dinero para costear cada servicio. No todos ven de la misma manera la relación entre las demandas del sistema de salud y los recortes en otros servicios sociales, como subsidios por desempleo, es decir, la vivienda, etcétera, que tiene un efecto sobre la calidad de vida de la gente. ¿Por qué? La gente en el Reino Unido, al estar desempleada, recibe un subsidio del Estado. El problema aquí es que el subsidio no alcanza para vivir. Entonces esto disminuye la calidad de vida de la gente, también disminuye la salud, y al estar con problemas de salud y ver que tienen un capital que no alcanza para pagar el sistema de salud, que no es gratuito en el Reino Unido, sino que solamente tienen el subsidio del gobierno que solo le alcanza
para apenas comer. Entonces hay un problema, hay un descontento social, hay más demanda para el gobierno, y así las cosas, que otros servicios deben ser protegidos y hasta dónde, es por lo tanto otra importante fuente de división en esta elección. La gente quiere que la salud sea gratuita, pero que los demás servicios públicos no se vean afectados. Ese es otro tema de discusión entre los británicos, entre el británico común, sea inglés, galés, escocés o de Irlanda del Norte. El tercer tema que divide a los británicos es la inmigración y la integración en la Unión Europea. El tercer gran punto de contención entre los votantes británicos, y probablemente el más polarizante, tiene que ver con la inmigración. Y una de las primeras divisiones se encuentra entre quienes creen que los problemas de los servicios sociales, también los bajos salarios y el empleo, etcétera, mencionados anteriormente en este artículo que les estoy leyendo y analizando al mismo tiempo, son responsabilidad fundamental de los inmigrantes, y aquellos que entienden que no. Y es que la creciente popularidad de los discursos más extremistas en materia de inmigración ha llevado a varios partidos a endurecer sus posturas. Esto quiere decir que en el Reino Unido hay un nacionalismo muy marcado, en especial en Escocia. Los escoceses quieren la independencia, se consideran una nación que puede ser independiente del Reino Unido, y así como hay otras naciones en el Reino Unido como Gales e Irlanda del Norte que son nacionalistas, no tanto como los escoceses, que quieren independizarse, así como los catalanes quieren independizarse de España. Esto hace que el gobierno pierda gobernabilidad porque hay un extremismo muy duro, es decir, son muy nacionalistas, no aceptan el tema de la inmigración así tan fácil, es decir, tienen sus propias leyes y no aceptan una masa migratoria porque endurecen sus posturas debido a que son más selectivos con la gente que pueda entrar al país. El tema le ha dado un especial protagonismo en estos comicios al Partido de la Independencia del Reino Unido. ¿Por qué? Porque se apoya de aquellos que son nacionalistas, de los escoceses, de los que quieren independizarse, de los que no tienen nada que ver, o los que no quieren tener nada que ver con la Unión Europea. Por ello es anti-europeo, un partido de independencia, el United Kingdom Independence Party, el más obvio representante de quienes piensan lo primero. Entonces, dentro de los grandes bandos hay varias tonalidades de gris, así como diferencias de énfasis sobre las posibles medidas para enfrentar los desafíos planteados. Esto obviamente remite a asuntos como acceso a servicios públicos y subsidios, límites al número de migrantes, condiciones para su ingreso, etcétera. Es decir, un país al independizarse, en este caso Escocia, si se llega a independizar del Reino Unido, tiene que reestructurar su sistema público, tiene que atender el tema de los servicios públicos y de los subsidios estatales. Tiene que limitar el número de migrantes porque ahora es una nación que tiene que ajustarse con lo que tiene y con el presupuesto que tiene para atender no solo a los de adentro sino también a los que vienen de afuera en tema de servicios públicos y de subsidios y también de las condiciones para el ingreso al país. Eso es lo que digo, que serían más selectivos porque son muy nacionalistas y no aceptarían a cualquiera en su nación. Aunque para el Partido de la Independencia del Reino Unido, por ejemplo, el problema de fondo es la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea. Eso también ha ayudado a poner el tema en agenda, dividiendo en la práctica a los británicos entre quienes están dispuestos a arriesgar la membresía en la Unión Europea y los que no. Pues por el momento lo que diferencia a los partidos es su disposición o no a convocar un referendo sobre el tema, aunque en el fondo eso refleja también diferentes valoraciones sobre la utilidad del proyecto europeo. Es decir, esto significa que hay quienes quieren que el Reino Unido se integre a la Unión Europea y otros que quieren que no. Los del Partido de la Independencia del Reino Unido no quieren que no haya una unión con la Unión Europea, porque esto significa dejar la libra esterlina, unirse al euro, limitarse a las condiciones de política económica que impone la eurozona, dominada obviamente por Alemania, por Angela Merkel, por aquellos que tienen un peso y un nombre muy pesado, valga la redundancia, en la Unión Europea. Es decir, esto quiere decir y significa que tienen que subyugarse y subordinarse a lo que diga la Unión Europea. Esto le restaría un poco de soberanía al Reino Unido y eso es a lo que se opone el Partido de la Independencia del Reino Unido, pero David Cameron, por ser conservador, está de acuerdo con ello a pesar de lo que eso implicaría para la economía del Reino Unido. Esto quiere decir también que se pone en tela de juicio la utilidad del proyecto de la Unión Europea, porque hay quienes se oponen a lo que ellos presentan y esto evidencia que la Unión Europea podría tener un proyecto que a lo mejor no sea beneficioso para todos, porque los que se oponen a ello lo hacen porque saben lo que pretende la Unión Europea en materia de política económica y de eliminar la libra esterlina y colocar al euro. Eso significa una conversión monetaria que hace que las tasas de interés en el país y también el tema de las tasas cambiarias haga que los precios puedan elevarse debido a que
el euro tiene una mayor denominación que, o mejor dicho, la libra esterlina tiene una mayor denominación que el euro. Esto significaría que el euro, al tener menor denominación, hace que los precios se eleven porque no hay una compensación monetaria entre oferta y demanda. Esto quiere decir que la gente tiene que pagar más por algo que no tiene tanta denominación como lo es el euro. Los precios serían ahora en euros y no tienen, al ser de menor denominación que la libra esterlina, esto le genera menos ingresos a la economía británica. Eso es lo que quiere decir y es algo en parte a lo que se opone mucha gente en el Reino Unido, y por eso no quieren integrarse a la Unión Europea, porque tienen que adaptarse a lo que la Unión Europea dicte y mande en materia de política económica. Pero ahora, entrando a la actualidad, ¿qué pasó en el Reino Unido después de estas elecciones? Ganó el partido de los conservadores, ganó el partido del primer ministro británico, el que era antes y lo es ahora actualmente, porque ganó David Cameron con 327 escaños, es decir, 327 asientos en el Parlamento. Y es que las elecciones en el Reino Unido dicen que Cameron obtiene la mayoría absoluta en las elecciones británicas. Los Tories, como se conoce al Partido Conservador, se enfrentan al reto de redefinir la identidad del país y su relación con la Unión Europea. Según información publicada por el diario El País de España, la voluntad de completar el proyecto económico que en 5 años ha sacado al país de la recesión y ha logrado un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2.8% en 2014, sumada al temor a la alternativa de un gobierno esclavo del nacionalismo escocés. Esto quiere decir que el Partido de los Conservadores es un partido que está realmente subyugado a los intereses del nacionalismo escocés, que apoyan que los escoceses se independicen del Reino Unido. Es esclavo de los intereses de ellos porque los apoyan tajantemente por ser conservadores. Esto llevó a los británicos a votar masivamente al partido conservador de David Cameron en las elecciones generales, celebradas el jueves, arropado por una holgada mayoría absoluta de 331 escaños, es decir, un 36.9% de los votos, que ninguna de las decenas de encuestas previas pudo anticipar y que supera las más optimistas expectativas de los propios ganadores, de los propios conservadores. El primer ministro volvió a mediodía del viernes, de este viernes 10 de mayo, al Downing Street para pronunciar que volverá a formar gobierno, esta vez en solitario. Y es que pronunció un discurso: Reino Unido emprende definitivamente el reto de redefinir su identidad en el mundo y dentro de sus propias fronteras. Es decir, ahora David Cameron tiene el reto de decidir si se le da la concesión de independencia a Escocia y se le da mayor autonomía a los países que integran el Reino Unido. Es decir, quiere que Gales, Escocia e Irlanda del Norte, así como Inglaterra, también tengan una mayor autonomía y sean menos dependientes entre sí. Pero esto David Cameron, lo que a lo mejor sepa pero no quiere decir a la luz pública, esto le puede restar soberanía y gobernabilidad. ¿Por qué? Porque ahora habrá una mayor autonomía para cada uno podrá legislar según sus propios estatutos, y esto hace que el Reino Unido cobre en el mundo, cobre y adquiera una identidad mucho menos fuerte de Reino Unido, sino más como de federación. Es decir, el Reino Unido es una integración entre 4 países, pero ahora podría parecer una federación. Una federación es todo sistema de gobierno, todo país que integra dentro de sí varios estados, varias provincias en algunos países con un sistema de gobierno de esa forma. Entonces ya no habría tanto un Reino Unido que se regiría por una monarquía parlamentaria, sino por una federación. La monarquía parlamentaria podría adquirir menos peso, podría tener menos peso, habría mayor autonomía porque ahora sería un tipo de federación en la que cada quien tiene mayor autonomía entre sí y ya no sería tanto un Reino Unido. Entonces aquí esto le podría restar contribución económica en la integración económica que también hay en el Reino Unido para Inglaterra, porque Inglaterra también depende de lo que aportan en materia económica Gales, Irlanda del Norte y Escocia, porque son un reino, es el Reino Unido. Entonces nada se interpone ya en el camino hacia la celebración antes del final de 2017 de un referéndum sobre la permanencia del país en la Unión Europea. Y es que los que no querían que hubiese un referéndum para decidir si se unía al Reino Unido a la Unión Europea están, digamos, como decimos coloquialmente en mi país, fritos. ¿Por qué? Porque ahora sí se dará un referéndum. Así lo confirmó este viernes David Cameron en su discurso antes de anunciar sus planes para abordar la compleja realidad territorial que plantea el impresionante auge del nacionalismo escocés, el otro gran ganador de las elecciones. Es que David Cameron dijo lo siguiente:
dijo que formará un gobierno de mayoría conservadora. No habrá una coalición partidista, multipartidista, no. Entonces, el gobierno de mayoría dice que es más accesible, como dijo el more accountable. Cameron dijo que we are on the brink of something special, es decir, que estamos cerca de algo especial. También dijo que plantea y planea construir casas que la gente sea capaz de pagar. Esto en materia de política social en infraestructura. Propone crear más empleos. Esto es lo que dijo David Cameron en su discurso. Pretende un referéndum para decidir si se integra el Reino Unido a la Unión Europea. También dijo que, lo dijo en inglés obviamente, we must ensure to bring our country together. Esto significa que quiere que se junte al país. ¿Por qué? Porque dijo que van a gobernar como una nación, quiere balancear la economía, también aseguró la recuperación del Reino Unido y quiere darle oportunidades a la gente pobre, construir más casas y también darles esperanza para un futuro creando más empleo. Cameron también dijo, bringing together the different nations of our United Kingdom. Eso significa que quiere juntar a las diferentes naciones del Reino Unido. Pero aquí hay algo contradictorio en el discurso de Cameron. ¿Por qué? Porque quiere juntar a las naciones, hacer el Reino Unido un reino más fuerte, pero al mismo tiempo le está quitando ese, digamos, adjetivo de unido, de Reino Unido. ¿Por qué? Porque le quiere otorgar mayor autonomía a los demás países, aparte de Inglaterra, como Escocia, Gales y Irlanda del Norte, en especial a Gales. Esto hace que haya menos unión, porque cada uno legislaría de acuerdo a sus propias políticas, a sus propias constituciones, a sus propios sistemas de leyes. Entonces, no habría tanta unión y no sería tanto un Reino Unido. Pero David Cameron a lo que se refiere es que quiere juntar al país, digamos, como una nación. Que haya apoyo entre todos, que sean hermanos a pesar de que cada uno tenga más autonomía de la que tenía antes David Cameron. Dijo que planea gobernar con respeto, que va a gobernar con respeto y está de acuerdo con la salida de Escocia del Reino Unido. De hecho, dijo que ojalá Escocia construya el gobierno más fuerte en cualquier parte del mundo, que haya un estatuto más fuerte en su constitución. Quiere darle mayor libertad a Escocia, lo que sería más propio de un liberal, pero al ser conservador aún así tiene esta tendencia, algo muy curioso. Entonces, eso es lo que quiere David Cameron, lo que plantea. Dijo, debemos asegurarnos de volver a unir al país entero. También dijo que gobernaremos como el partido de una nación, un Reino Unido. Cumpliré mi palabra e implementaré lo más rápido posible la devolución de poderes a Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Esto es lo que me refería, que quiere darle mayor autonomía a estos países. Los gobiernos de esas naciones serán más poderosos y tendrán más responsabilidades. En Escocia, nuestros planes son crear el más fuerte gobierno autónomo de todo el mundo, y ningún acuerdo constitucional estaría completo si no garantizara también justicia a Inglaterra. Quiere que se reformen las leyes en Escocia para que sea un gobierno más autónomo, así como también lo puede ser y lo puede llegar a ser Inglaterra. El sorprendente resultado de las elecciones provocó la dimisión en cadena en apenas 3 horas de la mañana de este viernes, y antes incluso de conocerse el recuento definitivo de los 3 líderes de los partidos perdedores. Entonces, sabiendo todo esto, nos queda una idea muy clara de que ahora el Reino Unido tiene y enfrenta una nueva era política en la que tienen que reformar no solamente a la economía, porque a pesar de que esté bien, tampoco está tan mal. Lo que me refiero es que la economía del Reino Unido tiene, a pesar de que está bien, tiene que sufrir y experimentar algunos cambios para que sea mejor. Y eso es lo que quiere hacer David Cameron, mejorar la economía del Reino Unido, hacer que haya más unión y una vida nacional en la que coexistan todos con respeto mutuo, y hacer que el Reino Unido adquiera una identidad mucho más fuerte y mucho más positiva en el mundo para tener mayor incidencia en las estrategias geopolíticas a nivel internacional, a nivel mundial, para que tenga mayores facultades de negociación con otros estados, y al ser el Reino Unido una nación más fuerte y pesada en el ámbito internacional, y si se une a la Unión Europea, podría adquirir un renombre internacional mucho más marcado, no solo por fama política, sino también por ser una potencia económica y por contribuir en la Unión Europea con políticas económicas que refuercen el euro, si es que el sistema laboral y el mercado laboral del Reino Unido contribuye a que se puedan modificar las políticas de austeridad de la Unión Europea, la política monetaria. Incluso podría tener voz y voto en el tema con Grecia, un tema aparte. Entonces, el Reino Unido puede adquirir otra visión y otra forma en que la gente lo vea a nivel
mundial, como economía, como nación, como Reino Unido, vale la redundancia, y como nación con capacidad de hacer una buena política para su gente y mejorar la calidad de vida de los británicos. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano Informa, desde Venezuela para el resto del mundo, y con un saludo desde muy lejos hasta el famoso United Kingdom, el Reino Unido, y esperando que todo pueda ser mejor para esa gente. Nos encontramos en una próxima edición. Goodbye, people. See you later.